Bienvenidos a Escuchando Filosofía, el podcast de estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este segundo episodio comentaremos algunas ideas generales de Albert Camus, tales como el absurdo de la existencia, el sinsentido, entre otros. En este episodio nos acompañará el licenciado Harold Soberanis, a quien agradecemos mucho su participación como moderador, y sin más preámbulos, comenzamos. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Escuchando Filosofía, que es un trabajo de los estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Filosofía del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el objetivo de este trabajo, de este podcast, es divulgar el pensamiento de los grandes filósofos de todos los tiempos con la intención de motivar el pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a abordar algunas de las principales ideas del escritor y filósofo francés Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, y cuyas ideas aparecen a lo largo de toda su vasta obra. Camus fue un intelectual muy influyente a mediados del siglo XX y eso se puede ver pues, en su obra importante. Comenzamos. El primer tema que surge, que vamos a abordar en este momento, es el del absurdo y el sinsentido de la vida, a cargo de Philip García. Escuchemos. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a tratar de analizar un poquito esto de la filosofía del absurdo, la idea de Camus en relación a una literatura, una filosofía. Como en su momento se ha podido observar, hay algunos literatos que se han atrevido a filosofar y algunos filósofos que también se han atrevido a realizar distintas actividades literarias. Y entonces hay algunos que van transgrediendo esta delgada línea entre crear filosofía, proponer temas filosóficos. Para este autor, precisamente, se le conoce mucho por su obra literaria, sin a veces recaer en el gran aporte hacia un pensamiento filosófico, como bien se acaba de mencionar, pues, del siglo XX. Entonces, Albert Camus habla precisamente en muchas de sus obras, en el caso de El extranjero, en el caso de El mito de Sísifo, en el caso de La peste, en el caso de muchos ensayos que tiene, incluso uno muy, muy interesante, Cartas a un amigo. Entonces, él se basa mucho en la cuestión de la filosofía del absurdo. El absurdo se define como ese conflicto entre buscarle un sentido interno, un sentido intrínseco y un objetivo a la vida humana. El hecho de muchas veces no poder encontrarle un sentido a nuestra existencia. No sé si algunas veces les ha sucedido cuando uno de repente piensa, otra vez con lo mismo, otra vez a trabajar, otra vez a estudiar, llevo una rutina, y entonces uno puede llegar a pensar y decir, ¿será que mi momento, mi existencia va a valer de algo? ¿Será que voy a trascender? ¿Será que el ser humano, en este caso, ya pensando a nivel de humanidad, representa algo para el universo? Según Camus, el universo ya tiene la existencia y está ahí, pero si nos damos cuenta, nosotros no somos nada en relación al tiempo de lo que el universo lleva a estar, pues, o sea, una vida promedio de 70, 80, 90 años, pues no simboliza mayor cuestión o no significa mayor cuestión para un universo ya establecido. Entonces, estas ideas que pueden surgir cuando yo le trato de darle ese sentido a mi vida, pues es lo que él denomina el absurdo.
Y entonces, en una de las obras más trascendentales hacia esta filosofía, que es el mito de Sísifo, ahí precisamente trata él de interpretar por medio del mito precisamente lo que le pasa a cada uno de nosotros en ciertos momentos, pues. Vamos a ver más adelante que hay conceptos muy importantes a través de los trabajos de este famoso escritor, en donde la idea no es solo una cuestión de ya no darle sentido a la existencia, ¿sí? Ya no querer saber nada de la vida, sino todo lo contrario. Se ha rozado la idea de Camus en relación al existencialismo, al humanismo. De hecho, pues es netamente, si lo podemos identificar a él, él estudió mucho a Schopenhauer. Y entonces dentro de esa misma corriente, la cuestión del existencialismo, la idea de, pues, aunque uno puede en algún momento no darle o no encontrarle sentido a la existencia, pues la idea que nos queda es vivirla, pero vivirla de una forma satisfecha, ¿no? Pero como estábamos ahí tratando de abordar, pues precisamente habla Camus que hay ciertas salidas. Eso lo van a dialogar más adelante también cuando uno ya no le encuentra sentido de la existencia, pero él va a proponer prácticamente cada una de estas salidas, siendo la última pues la, la mejor de ellas, ¿verdad? La mejor opción. Pero sí es bien importante e incluso se hace notar en sus escritos, incluso también está en el extranjero, es otra de sus obras, en donde también se va planteando este sinsentido a la vida, ¿no? Pero la idea es no caer en esta idea de que no, ¿para qué vivir? Pues, o sea, no hay un sentido, sino todo lo contrario, observar a mi alrededor y poder encontrarle las cosas positivas a esta existencia. Es, es difícil tratar de abordar tantos aspectos de de la filosofía, de la tendencia literaria de Camus, especialmente pues por todo lo que él vivió, desde parte de su misma infancia, o sea, crecer en una colonia francesa, nacer en una colonia francesa, en Argelia. Su padre pues fallece en plena Primera Guerra Mundial y pues su madre a través de trabajo duro le permite brindarle estudios para que él pueda formarse. Después llega a Francia y ahí es donde entra precisamente ya a la universidad y recibe todas estas ideas filosóficas. Y esto hace pues de que él pueda por medio de ciertos escritos de abordar, tratar de abordar las ideas filosóficas. Y en este caso, pues una de las que más presenta es el absurdo, ¿no? La filosofía del absurdo, el no encontrarle sentido a nuestra existencia. Pero tenemos aquí al grupo de compañeros que poco a poco van a ir tratando de abordar cada uno de estos aspectos. Para poder continuar, vamos a tener varias participaciones. Con respecto a lo que Philip mencionaba en esto de lo que es el absurdo en Camus, supongo que él lo trata un poco, bueno, va al absurdo quizá a encontrarse con un problema filosófico, de hecho es como este problema del suicidio, precisamente, que es el que trata en su libro El mito de Sísifo. Creo que Camus trata el suicidio como
no como un fenómeno social simple, sino que lo lleva como al absurdo del cual Philip hablaba. O sea, en qué momento una persona cae en el absurdo tanto que quiere llegar a quitarse la vida, por decirlo así. Entonces creo que Camus menciona el divorcio entre el hombre y la vida, que lo podría interpretar como, no sé, si hablamos de un divorcio es cuando, ejemplificando, que a una pareja o un matrimonio en sí se divorcia es porque ya no le encuentra un sentido a la relación que están viviendo. Algo así creo que es lo que Camus quiere expresar con este divorcio entre la vida y el hombre, que es un sinsentido, un absurdo. O sea, ya no encuentra una salida en la vida. Pero en esto es lo que busca Camus, creo yo, o sea, poder librarse de esa maquinaria diaria que nos hace caer en el absurdo. Ya la mencionaba Philip ahí con las monotonías, supongo, de, no sé, te levantas, vas al trabajo y regresas a casa, te pones a ver videos, televisión, TikToks, no sé, lo que hoy en día se haga, y vuelves a dormir y vuelves a repetir el día, y eso es una monotonía constante que al final te hará caer en un absurdo. Entonces creo que a lo que lleva Camus es a eliminar este absurdo, o eso es lo que quiere buscar con su teoría o con su filosofía del absurdo, o sea, eliminar o desviar prácticamente lo que nos quieren imponer. Entonces, buscar ser libres prácticamente del absurdo. Entonces creo que a lo que se refiere Camus es liberarse contra eso que nos quieren imponer al caer en el absurdo. Y creo que esto es el desvío de la vida, el desvío del suicidio, el desvío de todo lo que nos haga caer en el absurdo. Quiero comentar respecto a la parte biográfica específicamente que también estaba pues, explicándonos Philip, sobre todo pensando, digamos, en de dónde parte el planteamiento del mito de Sísifo, como escrito filosófico, también literario. En realidad no es una deducción abstracta, digamos, una idea de la cual deduce otras ideas, sino que recordemos que Camus está pensando en su propio contexto, su propia realidad histórica que le toca vivir a él y a la Europa de mediados del siglo pasado, la época de posguerra, ¿no? Es decir, solo se puede hablar de una pérdida de sentido ante un sentido que se conocía antes, digamos, que se aceptaba de por sí, pero que se pierde, ¿no? Ya no tiene el valor anterior, es justamente una etapa posterior a una guerra, a un conflicto de este tipo. Incluso aquí en Guatemala y todavía en otros países en este momento tienen esta experiencia, ¿no? En la que el mundo en el que confiábamos, el mundo en el que crecían, pues se ve destruido a nivel de sus valores, a nivel de sus metas sociales. Entonces, primero es una experiencia social de la cual parte. Lo segundo es una experiencia individual porque a Camus le interesa la experiencia del individuo, el sujeto, cómo está viviendo esta experiencia. Entonces me parece muy importante allí cómo enlazar el mismo objetivo de estos escritos que son de la etapa filosófica de negación que le llama Camus, específicamente, por ejemplo, pensando en el contenido del extranjero, ¿no? Que retrata muy bien ese sentimiento de la sociedad de posguerra. Eh, por eso se convirtió en un bestseller, ¿no? Fue bastante leído, bastante vendido, incluso hasta la fecha. Este elemento me parece bastante interesante y también me parece muy importante lo que mencionabas, José, sobre, hasta hiciste una referencia ahí a las redes sociales, ¿verdad? Y es que es bastante importante pensar cómo el absurdo no es una experiencia inmediata, sino que es una experiencia que surge de cierta reflexión cuando la realidad nos golpea, llamémosla. Por ejemplo, cada individuo tiene esta experiencia ante situaciones críticas, ¿no? Básicamente, cuando se está frente a una experiencia de muerte, la muerte de un ser querido o de alguien cercano, esto nos hace reflexionar profundamente, ¿no? Ahí podemos comprender un poco de manera más existencial qué se refiere a esa pérdida de sentido de las cosas, qué se refiere a ese divorcio entre el actor y su escenario, ¿verdad? Entonces creo que con estas ideas me parece importante ir pensando, digamos, cómo la vida misma, la experiencia de los sujetos se enlaza con con el absurdo como una experiencia, ¿no? En un momento se lleva a la reflexión filosófica, pero en realidad es una experiencia que cada individuo tiene.
Exactamente. Este tema del absurdo, evidentemente, es uno de los más importantes dentro de esta tradición existencialista, eh, porque nos interpela, como bien decía, nos interpela y nos hace pensar sobre el sentido de nuestra vida, lo cual también nos lleva al siguiente tema, que es el suicidio filosófico, eh, que será abordado por José Chávez, por favor. En el suicidio filosófico, Camus nos empieza a hablar sobre quizá un espesor, una extrañeza que el hombre tiene en el mundo, o sea, ese sentir absurdo del cual estamos hablando. Por lo tanto, Camus creo que trata de abordarlo, o abordar este sentir absurdo con ciertos pensadores, pero no le interesan las obras de los pensadores en sí, sino le interesan cuál es su postura, cómo abordaban prácticamente esto del absurdo. Entonces, Camus empezaba a comentar sobre ello. Quizá mencionaba también una lucha entre el humano y con lo absurdo. O sea, creo que Camus mencionaba que el absurdo nace de una lucha que el humano tiene, eh, y esta lucha se da por la ausencia de una total esperanza. Entonces aquí es donde Camus mete un poco a los pensadores como a Chesterton, que piensa que esta esperanza es, la podríamos encontrar en Dios. O sea, citando a Chesterton específicamente, decía que la única y verdadera salida está precisamente allí, donde no hay salida alguna para el juicio humano, sino ¿para qué necesitaríamos a Dios, pues? Entonces, Chesterton, o sea, Camus comentando a Chesterton, menciona que no, el humano no va a Dios para obtener lo posible, sino para aquello que es imposible. Aquí podríamos ver que lo imposible sería eliminar este absurdo. Entonces ahí es cuando el humano busca algo superior. Entonces creo que Chesterton aborda este desvío del absurdo, buscando algo superior como lo es Dios. Si lo ponemos en otras palabras, pues, encuentra una razón vana. O sea, para la razón vana hay algo más allá, y este más allá es Dios. Pero si nos vamos a una razón absurda o a un espíritu absurdo, no hay nada más allá de esto. No hay un Dios más allá. O sea, está nada más el pensamiento absurdo o el espíritu absurdo, y no hay nada más allá. Entonces ya no podría encontrarse un escape de este. Y lo que Camus quiere precisamente es buscar este escape. Eh, con respecto a esto también habla, o nos introduce Camus a Kierkegaard. Kierkegaard creo que habla de la nostalgia o de la inteligencia también, intentando escapar de esa nostalgia, quizá como Camus intenta tratarla a lo absurdo. Kierkegaard menciona de que solo la inteligencia es lo que puede ahogar una reivindicación del espíritu humano, o más bien la inteligencia es lo que ahoga al corazón humano, puesto que la inteligencia yace en el hombre. No sé, la ahoga, o sea, ahoga al espíritu. No, se podría interpretar como el pecado, por así decirlo. El pecado puede tomarse como esa inteligencia, y el pecado es lo que nos aleja de Dios o algo, de, por decirlo de esa manera. La inteligencia nos aleja o nos apaga el espíritu. Por tanto, no encuentra una esperanza si no es con Dios. Esto es un argumento que Camus creo que intenta sacar porque no es algo que realmente le interese. Entonces ahí menciona a Husserl, considerando bien que Husserl habla sobre lo verdadero, y con eso quiere intentar desviar el alma. Intenta desviar con lo verdadero lo absurdo. Hay una frase importante que Camus menciona en Husserl, que es: considerando bien todo, un alma decidida saldrá siempre de paso. Y si razonamos bien esta frase, nos menciona que la indecisión es lo que posiblemente nos haga caer en el absurdo. Si ponemos, no sé, la duda es un absurdo, como el qué pasaría si, o y si hago esto, o si hago lo otro. Eso nos hace caer en una monotonía quizá mental, no sé, nos haría caer en un absurdo. Entonces creo que a lo que se refiere Husserl con esta frase de que un alma decidida saldrá siempre del paso, se refiere a que si uno se decide
ignoraría el absurdo, prácticamente. También menciona Husserl en otro pensamiento que, para explicar mejor esto de las almas decididas, de que, poniendo ejemplos, si las masas de atracción desaparecieran de las leyes de la atracción, no desaparecerían ellas, sino que simplemente no se pudiesen aplicar. Y si tomamos esto como un absurdo, aquello que provoca el absurdo, si lo que provoca el absurdo no existiese, el absurdo desaparecería, si no estaría sin poder aparecer. Ignoraríamos el absurdo si no le prestáramos atención, o sea, no desaparecería, solo estaría ahí si lo ignoramos. Pero volvemos a lo mismo, esto no es a lo que Camus quiere llegar. Camus va concluyendo que el hombre absurdo es una razón que va comprobando sus límites. O sea, su razonamiento quiere ser fiel a la evidencia, que es lo que ha estimulado dicha evidencia de lo que es lo absurdo. Es precisamente este divorcio del cual mencionaba Camus, entre el espíritu que desea quizá y el mundo que decepciona. Y bueno, con esto creo que Camus pierde el interés en el suicidio filosófico y nos va a que lo que más le interesa es el suicidio a secas. Eso, el suicidio filosófico creo que no lo toma o no lo aborda, no encuentra en él un desvío, el desvío que quiere buscar, que es lo que hablábamos con Philip hace poco al tratar lo absurdo. La pregunta es realmente, pues, vital, llamémosles. La pregunta, como dice Camus, la más importante que no solo un filósofo, sino cualquier persona se puede preguntar, que es sobre la propia vida, ¿no? Creo que es el tema más relevante al final de cuentas. Dice Camus que pueden haber diferentes investigaciones o respuestas a las preguntas sobre el universo, sobre la física, etcétera. Sin embargo, la pregunta sobre la propia vida, pues, el conocimiento no la logra satisfacer, ¿no? Cuando se llega a la conciencia de que hay un absurdo en la existencia. En la fase en la que estamos, en la que están ubicadas estas obras de Mito de Sísifo y el extranjero, pues están en la etapa de negación que mencionábamos, ¿verdad? Aún no se vislumbra el proyecto completo del pensamiento de Camus, que va concluyendo, digamos, en el proceso de construcción de sentido, en el proceso de reconciliación, en el proceso de la fase del amor, le llamó él también de manera literaria, ¿verdad? Bueno, recordemos que Camus también él tuvo un accidente y murió temprano, no pudimos ver el desarrollo de su obra. Sin embargo, para ubicarnos bien, en justamente en esta obra Mito de Sísifo, el tema fundamental es el suicidio, ¿no? Es decir, ante la conciencia del sinsentido de la vida, es fácil pensar la posibilidad del suicidio. Creo que cada persona al menos le ha pasado esta idea por la mente, ¿verdad? Por lo tanto, es una pregunta importante. Hubieron muchas críticas, recuerdo, hacia el existencialismo, ¿verdad? Que trataba únicamente de desarrollar ideas, pues, básicamente sencillas o sin mucha relevancia. Sin embargo, para el individuo su propia vida es lo más relevante, ¿verdad? Entonces, eso me parece una idea que hay que rescatar. Y lo segundo, rápidamente, que quede como una mención al menos, ¿verdad? Es la importancia que tiene la idea de Dios como dadora de sentido, digamos, aunque sabemos claramente que Camus era ateo, al menos él valoraba la religión como una constructora de comunidad, de ese sentido, ¿verdad? En cambio, la idea de Dios era una idea de evasión de la realidad, ¿verdad? Una evasión metafísica o trascendental, muy parecido a lo que plantea Pascal, curiosamente, ¿verdad? Estas evasiones de la realidad que se tienen, que también a nivel ideológico son las evasiones de las utopías políticas, ¿verdad? Entonces, creo que estos elementos también nos permiten, pues, comprender también que la obra de Camus tiene un énfasis muy ético también. Sí, de hecho, Freddy, tienes mucha razón en relación a eso y es lo que yo también quería abordar un poquito en relación al suicidio filosófico, porque ya con el suicidio como tal, pues me gusta mucho precisamente la famosa pregunta de Camus, ¿no? Y cómo empieza precisamente el libro, cito y abro comillas, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio.
Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Cierro comillas. Entonces, como bien se dijo anteriormente, el hecho de llegar a considerar absurda mi vida, como lo dijo Freud anteriormente, no es de la noche a la mañana, sino es cuando hay un shock, ¿sí? Entonces, hasta ahí donde yo puedo decir, cierto, o sea, he estado en una monotonía, ¿no? Y ahí es precisamente cuando se cae en ese absurdo, es que precisamente Camus establece las tres salidas y establece el suicidio como tal, que fue lo que aborda José, en donde dice, bueno, será un acto de cobardía. ¿Qué pasaba en el antiguo Japón, no? En donde se consideraba como un acto heroico, en la antigua Roma, la forma más digna de poder morir. Pero sería bonito para que los que puedan estar escuchando este programa indaguen acerca de eso, ¿no? Pero lo que decía precisamente Freddy es lo que Camus establece como suicidio filosófico, o sea, ya no querer pensar, ya no querer reflexionar acerca de mi vida y únicamente decir, bueno, tal vez cuando ya muera voy a tener, cuando muera voy a dejar de sufrir, cuando muera voy a tener las recompensas que mi religión me ha establecido, aquellas tantas vírgenes de cierta religión, aquella vida eterna, aquella reencarnación, o sea, cualquiera de estas denominaciones religiosas generalmente nos ofrecen algo después. Y a esto es a lo que sí considero que Camus está llamando como suicidio filosófico, o sea, ya no darle ni ya no pensar acerca de nosotros. Y entonces muchas veces hay personas que lo que hacen es, pues, ya ni siquiera vivir la vida, aunque se redunde, ¿no? Ya no gozar la vida, sino incluso estar esperando y estar ansiando el encontrarse con su creador, ¿verdad? Que muchas veces lo he escuchado. Y no quiero decir que esté mal, pues cada quien toma la vida como y vive su vida como la quiere, pues. Pero vamos a que analizando estos aspectos filosóficos de pensamiento de este gran escritor, llama la atención cómo no se puede negar la presencia de las ideas filosóficas. O sea, se han citado autores existencialistas muy importantes como Kierkegaard, como Schopenhauer, como todos estos de esta gran corriente. Incluso él mismo tuvo sus problemas, sus encontronazos con Sartre también, ¿no? Entonces, es importante esto, pero más que todo, ¿cómo llega el punto del que el ser humano dice, bueno, ya no vale la vida, ¿sí? O ya no vale vivirla? Pero él presenta una tercera respuesta que poco a poco la vamos a ir también encontrando en este podcast. Muy bien. Evidentemente, esta escuela filosófica, el existencialismo, plantea una serie de problemas y temas que nos interpelan desde nuestra condición humana. Algunos han visto esta escuela como una escuela negativa, precisamente por los temas que aborda, pero considero que es totalmente lo contrario. Es decir, lo que exaltan, lo que quieren exaltar estos pensadores es precisamente el valor de la vida humana. Y para ello, pues recurren a temas como el absurdo, el suicidio, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente tema, el número 3 que vamos a abordar es el del hombre absurdo. Este está a cargo de Beatriz Anabria, por favor. Bien, vamos a iniciar abordando este tema y dando pues pequeños pincelazos, ¿verdad? De lo que para Camus es el hombre absurdo. Pues Camus prácticamente desarrolla al hombre absurdo y lo define, podemos decir, así mismo, ¿verdad? Como su nombre lo dice, como la naturaleza de lo absurdo. Y aunque ustedes dirán, pues cualquier persona puede interpretarlo de una manera distinta porque un absurdo o la palabra en sí absurdo puede significar algo tonto o algo ilógico, ¿verdad? O estas palabras pueden asemejarse, pero pues él prácticamente nos dice que no quieren decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues define el absurdo como un conflicto interno, ¿verdad? Del ser humano
el cual mismo busca darle un sentido a la vida, ¿verdad? Hacerse preguntas como en el anterior, en la anterior intervención que tuvo Philip, en el cual nos decía, ¿verdad? Estas preguntas que se hace el ser humano de por qué estamos aquí o por qué venimos a esta vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fin? Y pues en esta, Camus ve que todo ser humano se hace estas preguntas, nosotros mismos nos las hacemos, ya sea en un sentido individual o colectivo. En este caso, pues Camus lo ve y dice en un sentido individual o colectivo porque nosotros mismos nos hacemos estas preguntas o ya sea en sociedad, ¿verdad? Ustedes pueden preguntarle a un amigo, a sus familiares, a cualquier otra persona que también se ha hecho esta pregunta, estas varias preguntas. Y como un ejemplo podría poner que pues todos tenemos como algún proyecto, ¿verdad? Nosotros estudiamos o tenemos un proyecto futuro, terminar nuestra carrera universitaria o tener un puesto más en el lugar en donde trabajamos. Y Camus ve y nos dice este proyecto de vida que cada persona puede tener igualmente, ¿verdad? Individual o ya sea en beneficio a la sociedad. Y ahora que está tan de moda tener estos como emprendimientos, ¿verdad? Que seamos tan emprendedores y decimos, bueno, mi emprendimiento a dónde me lleva, ¿verdad? A dónde me lleva a subir de puesto en un trabajo, ¿verdad? Ya lo hemos visto en las intervenciones anteriores de mis compañeros, en que nos basamos en un porqué de cada cosa que hacemos en nuestra vida. El absurdo surge también a partir de la necesidad que tiene el ser humano de entender cómo funciona cada cosa, darle un sentido a nuestra existencia, pero todo esto suele chocar contra lo que vemos en el mundo y lo que pues muchas otras personas piensan, ¿verdad? También buscamos como un efecto para cada causa o una razón para cada hecho o un todo para cada parte. En esto tratamos y cada hombre y cada uno de nosotros trata de buscar como respuestas que muchas veces ignoramos, ¿verdad? Y pues todo esto nos lleva a un hombre absurdo. Camus nos hace referencia a que un hombre vive una sola moral. Esto en líneas textuales de lo que él habla en su libro El hombre absurdo, pero nosotros decimos en realidad vivimos en una moral dictada, ¿verdad? Es decir, una cultura o una costumbre que todos nosotros seguimos y que realmente no nos damos cuenta, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de costumbres y de culturas diferentes, ¿verdad? Y el hombre se basa en esta moral y para realizar como su vida cotidiana. Nosotros hacemos cosas normalmente que, como lo dije anterior, no nos damos cuenta que es una costumbre. Y este hombre piensa con libertad de que puede decidir o no realizar estas culturas o estas costumbres hasta que se hace este cuestionamiento, ¿verdad? El hombre absurdo trata de encontrar como responsables a esto, pero siempre está como buscando, ¿verdad? No encuentra a un culpable o algún responsable de estas preguntas que se hacen. Basado en esto, Camus hace como una ejemplificación en tres vidas que el hombre puede llevar. En una de ellas comienza con el Don Juan. Pues, se puede decir que el Don Juan lo ve y lo representa Camus como un hombre seductor, un hombre que podríamos llamarle hasta cierto punto burlesco en el amor, ¿verdad? Él trata de amar de una forma desenfrenada y en esto que busca seducir a mujeres y vivir un enamoramiento en carne propia. Esto lo ve como un propósito de vida, porque estar en este mundo, ¿verdad? Y estas mismas personas podrían, pues, tomar como esta forma, ¿verdad? A muchos le hemos dicho como coloquialmente a algún chico, eres un Don Juan, ¿verdad? Porque pues busca como seducir a las mujeres o tener como ese tipo de contacto, ¿verdad? Y muchas personas buscan o tienen esa finalidad en su vida y lo ejemplifican de forma a que tenga como un propósito, ¿verdad? Que ese sea su propósito de vida. El siguiente ejemplo que Camus también hace como la referencia es al de la comedia, ¿verdad? Y nos habla nos habla de un actor que representa vidas efímeras y que logra una fama efímera, ¿verdad? Pero muchos también nos vemos en ese sentido de ser como actores en nuestra vida y de que esto mismo de actuar nos lleve a tener algún proyecto, ¿verdad? Algún porqué en nuestra vida. El siguiente que ejemplifica y que en este pues se puede definir bastante es el de la conquista. En este nos habla como un conquistador y una especie de guerrero, ¿verdad? No sé si muchos han visto personas de esta manera, que pues nos dice que hace como
que renuncia a todas las promesas de una eternidad para ocuparse por completo de la historia humana, y que refiere a la acción, la contemplación consciente de un hecho, que nada puede durar y que ninguna victoria es final, ¿verdad? Y con estos tres ejemplifica cómo cada uno de ellos busca un porqué y un para qué en su vida. Pues en estos tres ejemplifica, como lo decía anteriormente, estas preguntas, ¿verdad? Que cada ser humano se hace, un por qué estamos aquí, un por qué venimos a la vida o cuál es nuestro fin, ¿verdad? Son bastante interesantes los ejemplos que das, Beatriz, sobre todo por estas figuras pues, también literarias, ¿no? Que ejemplifican esa actitud del hombre que se impone ante las circunstancias, digamos, o genera un propio sentido a su propio actuar. Me gusta verlo, digamos, como quienes son los que logran atribuir sentido a sus acciones, ¿verdad? Al mundo. Recordémonos que en el mundo moderno, en el mundo actual también, y que es también en cierta medida el que está vinculado con el mismo mundo que vivió Camus, pues es un mundo pues básicamente pues metafísico, ¿no? Las religiones han sido cuestionadas, digamos, ya no existen esos paradigmas anteriores, si bien el mundo actual es bastante diverso, digamos, en posturas, podemos pensar que ya no hay un solo principio, ya no hay solo una sola base o mito fundacional de la sociedad moderna. Entonces, cuando desaparece esa base que fundaba el mundo antiguo, el mundo premoderno, ¿qué queda, no? Ahí viene la actitud desesperada, ¿verdad? Ante el suicidio, por ejemplo, a nivel individual o ante el nihilismo a nivel social, la anomía social. Eh, Estos ejemplos son bastante interesantes porque logran poner, incluso a nivel literario, a nivel de la creación artística, digamos, cómo el hombre puede generar, puede crear de sí ese sentido que falta. Es decir, como bien decía el licenciado Harold, el existencialismo, al menos el de Camus en esta fase, no es meramente negativo, ¿no? Sino también busca darle una respuesta a esta situación compleja. La imagen ahí del hombre ya no es la del Prometeo, ¿no? Que venía un poco de la época del neoclásico, ¿no? El que da la razón, el hombre de la ilustración, sino que ahora es el Sísifo, ¿no? El que advierte que la realidad social, su existencia en el mundo, pues carece de sentido, de fundamentos trascendentales. Sin embargo, esto no desemboca en la desesperación, ¿no? Sino que logra eh, se logra reconocer que es el mismo ser humano el que puede ponerle un sentido, un valor. De ahí que el cuestionamiento de Camus es un cuestionamiento ético, fundamentalmente, ¿verdad? Esto también está bastante vinculado también a la tarea que le queda hacer al hombre. Es decir, no solo se trata de un aceptar el mundo, digamos, sino del tratar de crearlo, ¿verdad? No habría que confundir ahí un poco la crítica que tenía él, ¿verdad?, hacia los grandes proyectos ideológicos del fascismo de derecha, el fascismo de izquierda, ¿verdad? Él no creía que esta fuera la vía, poner la historia como el sentido, ¿verdad?, del ser humano. Él valoraba bastante los actos personales o colectivos de rebelión, de solidaridad. Estos actos, quien ha vivido uno de estos momentos, pues tiene la experiencia de cómo se atribuye sentido a la existencia colectiva e individual de esta manera. Sí quisiera comentar también cuando Beatriz hablas del hombre absurdo y cuando Frey menciona pues el existencialismo, me hace recordar, bueno, o me hace acomodarme un poco o referirlo todo a la obra de Albert Camus de La Peste. Es una obra muy interesante en la que él ya buscaba explicar el absurdo, es decir, el hombre absurdo buscando el sentido, pero despojándose de la religión y de la ideología, ¿verdad? Como decía Frey, que pues tal vez en esa época estaba un poco impuesta y no era más que algo, una atadura que no dejaba ver más allá o buscar algo más
superior, algo más del hombre sin sentido. Me podría mencionar, y abro comillas, cito textualmente lo que escribió Albert Camus en esta obra, lo que es muy importante para lo que voy a comentarles a continuación. Lo más original de la ciudad de Orán es la dificultad que se puede encontrar para morir. Quizás dificultad no es la palabra adecuada, pero sería mejor decir incomodidad. Cuando una persona está enferma, a su alrededor necesita descansar, poder apoyarse en algo. Los cambios de clima, la importancia de siempre estar moviéndose, siempre priorizar el negocio no le permite a un enfermo encontrar este apoyo. Y cierro comillas. En este libro, Albert Camus localiza esta novela en una ciudad llamada Orán, la cual describe como muy gris, apagada, sin árboles, sin algo muy atractivo, sin colores, sin algo que lo identifique. Podía entonces yo interpretarlo como una metáfora de la vida y situar al hombre absurdo, a las personas, al humano, a mí misma en esta ciudad. Si yo no conozco nada más y todo a mi alrededor no tiene color, no tiene apoyo, nada me sorprende o me llena lo suficiente, ¿cómo podría yo siquiera pensar que existe algo más grande que yo, algo más grande que el hombre? Es como una prisión y no deja ver que en realidad el sentido que le estoy buscando a mi existencia soy yo misma. El mismo sentido de la existencia es el hombre mismo. Nada tiene sentido para Camus. Él dice que el sentido de la vida no existe, lo cual podría refutar totalmente lo que la filosofía originalmente buscaba responder, el por qué, cómo y cuándo. Pero el absurdismo de Camus nos dice que somos nosotros mismos nuestro mismo sentido, y con eso debe ser suficiente para llenarnos a nosotros mismos, para satisfacer todo anhelo de algo más, de esperar que algo llegue y cambie. Y me parece pues una forma muy interesante de pensar, un poco complicada de absorber o de comprender a primera vista, pero es aceptable, y una vez que entras y que entiendes que tú mismo te darás sentido en lo que te guste, es suficiente para encontrar plenitud. Bueno, esta afirmación de Camus que el sinsentido se lo da, el sentido de la existencia se lo da el mismo individuo, ya evidencia, digamos, el nivel y la importancia humanista, o sea, de esta escuela, es decir, que va dentro de esa gran tradición del humanismo. Y esto se conecta muy bien con algo que dijo Frey también anteriormente, que es este planteamiento, todo esto nos lleva a una reflexión ética, y no hay una esfera más humana que pues la ética, junto con la esfera del arte, que es el siguiente tema, arte y el valor de la vida, que será abordado por Andrea Portillo. Por favor, Andrea. Quisiera comenzar por decir que ningún gran artista ve las cosas como son en realidad, porque si lo hicieran entonces dejarían de ser artistas y sus obras dejarían de tener sentido. Hablando ambiguamente, es necesario plasmar los sentimientos, las experiencias propias en una obra de arte, en una pintura, en una escultura, para que pueda tener sentido para mí y que sea interpretado según la persona que lo contemple. Para Albert Camus, como ya lo habíamos definido o lo hemos estado tratando de definir, no existe un sentido de la vida en sí, más que el hombre mismo. Pueden surgirnos algunas preguntas y pienso tal vez, ¿para qué? Es la pregunta clave. Una de las preguntas claves de la filosofía en general, desde la filosofía medieval hasta la moderna, contemporánea. ¿Para qué? ¿Por qué? En la explicación de Camus puedo hacerme estas interrogantes.
¿Cuántas horas debería yo de trabajar para ser reconocida como esa Beatriz y alcanzar un puesto superior? ¿Cuántos libros debería de leer para saciar mi conocimiento? ¿Con cuántas novelas leídas podría ser yo apta para impartir una cátedra? ¿Cuántas personas debería de conocer para sentirme importante y ser reconocida? Camus responde e insiste, pues, que debemos ser suficientes para nosotros mismos. Haciendo alusión a una de sus obras, El mito del Sísifo, él nos dice que debemos imaginar a un Sísifo feliz y no condenado, como puede entenderse a primera vista cuando se lee el libro. Es decir, subir una roca pesada sobre una colina inclinada, y que al llegar casi a la meta, a la cúspide de esta colina, esta vuelva a caer y tenga que iniciar de nuevo, así por la eternidad, puede sonar un poco sin sentido, un poco ilógico. Pero nos dice Camus que Sísifo se hizo dueño de su destino al revelarse a su condena. ¿Cómo se revela? Pues siendo feliz. Reconoce sus alcances, reconoce cuál es su destino y se adapta a él. Sísifo se libra de todas estas responsabilidades y de este castigo al cual fue condenado y es dueño de él mismo. Por medio de esa libertad absurda que él encuentra, acepta su realidad y puede revelarse ante ella. Esto mismo es lo que pasa con el hombre moderno, el hombre de hoy en día, que confunde su medio con su fin. Hablemos de los emprendedores, como ya he mencionado. Pues yo voy a emprender un negocio porque mi fin es poder mantenerme, poder ser suficiente y sustentar a mi familia y no depender de ningún patrón. Quisiera envejecer tranquilamente dependiendo de ese negocio, pero en este camino podemos confundir este medio, que es el trabajo, la dependencia, un patrono, con el fin, que en realidad es, pues, desprenderse de estas mismas ataduras. Hacer de un trabajo algo semipermanente en la vida se vuelve una costumbre, se le va encontrando el gusto, se va dependiendo de él y es necesario. Y al quererse desprender de esta atadura, es imposible. Y cuando sucede por una razón ajena o personal, todo se descontrola y se pierde ese sentido que creíamos haber encontrado. Esto es lo que pasa hoy en día. Nos preocupamos por trabajar lo más que podamos para algún día poder llegar a descansar y disfrutar de todo ese trabajo. Pero como ya lo hemos escuchado muchas veces, podremos tener ahora la energía para hacerlo, pero no el tiempo para disfrutar y aprovechar todos los beneficios que estos trabajos nos dan. Hemos confundido nuestro medio con el fin, lo cual nos hace perder aún más el sentido de nosotros mismos y no encontrarnos en esta libertad que Sísifo sí logró conseguir, sí logró adueñarse de su propia existencia. El hombre absurdo es quien no niega lo eterno. No niega lo eterno, pero tampoco contribuye a él. No crea nada porque crear, esforzarse, repensar y construir algo desde cero requiere un esfuerzo doble. Es vivir dos veces, nos dice Camus. Pero puede vivir feliz con lo que tiene y no se cuestiona nada. Acepta sus alcances y es feliz. Al estar consciente de las limitaciones, el hombre reconoce que es temporal, que no es infinito como la naturaleza, como una deidad. Camus dice que pensamos una cosa totalmente distinta a lo que en realidad hacemos. De esto surge la necesidad de diferenciar la verdad de lo que no es. Pero la verdad está muerta, ya que la verdad se presencia en lo imposible para el hombre absurdo, y solo él se basta para lo posible. Hay que amar la vida antes de razonar sobre ella. Sin lógica, solo así se puede comprender su sentido. Es una cita de los hermanos Karamazov. Puedo concluir acerca de esta reflexión adhiriéndome al mito de Sísifo de nuevo para concluir con que la vida contemporánea que abruma al hombre moderno
sobrellevar pérdidas, padecimientos, enfermedades, obstáculos, despidos, trabajos insatisfactorios. Nos lleva a, a nuestro propio castigo, nos lleva a cargar esta piedra una y otra vez sin lograr algo, sin concluir nada, a recorrer el mismo camino, a decir las mismas palabras, leer los mismos libros, caminando en círculos. En lo anterior, Milton nos podría dar una luz a la filosofía existencial, ¿no es cierto? Y de lo absurdo. Albert Camus pues, reflexiona en este libro también acerca del suicidio y concluye pues que racionalmente no es una solución a los problemas, es un escape, es una evasión, porque el problema siempre va a existir, independientemente si la persona está presente o ya no está más. Ve el suicidio como una salida a esta existencia, como una liberación a ser dueño de su propia vida y de su propia existencia. La creación literaria, la artística, nos puede dar un escape, una manera de liberar todos estos castigos, todas esas dependencias, abocarnos a escribir un libro, cantar una canción, redactar una obra, una carta, un poema. Nos puede dar una salida. Es un escape sano, una opción, pero siempre queda a discreción de cada uno cómo interpretar el libro, qué podemos aprender de él, qué nos dice Camus a través de todas estas obras. No sé qué pensamos o qué reflexiones nos deja estas obras de Camus. Me llama bastante la atención, Andrea, cuando mencionas que Camus nos dice que debemos ver a Sísifo como alguien feliz y no condenado. Y realmente es que es cierto, ¿verdad? Porque él repite esta misma acción y pues a pesar de eso, como tú lo dijiste, se libra siendo feliz. Y qué genial, porque ya que nosotros también pues realmente como seres humanos repetimos muchas cosas y muchas costumbres que tenemos, ¿verdad? Que somos bastante repetitivos en nuestra vida y que a pesar de estas preguntas constantes de un por qué y para qué, pues sabemos que la vida es valiosa, aunque no le encontremos un sentido al finalizar de todas estas preguntas, ¿verdad? Y no niega tampoco su destino, como tú lo dijiste, es el subir y bajar esa roca repetitivamente. No lo niega, no niega la vida, sino que la vive, ¿verdad? Al final la vive y la vive siendo feliz. Sí, me gusta mucho, digamos, que hayas sacado a colación esta obra de Camus, que es parte también de su producción literaria, ¿verdad? Como sabemos, él era no solo literato o ensayista, sino periodista, ¿no? Él estaba bastante al tanto de lo que estaba sucediendo. Es bastante, pues, importante subrayar esa idea del Sísifo feliz, digamos, pero también cómo va reconociendo el mismo filósofo que existen enormes obstáculos para la realización de esta felicidad, ¿verdad? El razonamiento absurdo eh, concluye en una conclusión contradictoria, dice él. De ahí que no haya un programa de acción que derive de la reflexión absurda para dotar sentido, para crear, dirá posteriormente Camus en su obra posterior, en su última novela no publicada, ¿verdad? Hasta El primer hombre, empezará a esbozar esta idea de que el hombre necesita tomar una acción a partir de su actuar, de ahí pone estos grandes ámbitos de la vida humana, ¿verdad? El arte y la rebelión, la creación libre y la acción de sublevarse, ¿no? Que él diferencia completamente del acto de revolución, ¿verdad? Como lo planteaban los comunistas o este modelo de sociedad capitalista, que era la otra versión. Él, fuera de esas dos dicotomías, él piensa que el ser humano tiene un valor en sí mismo, pero que la edad moderna ha permitido justificar bajo cualquier ideología, bajo cualquier filosofía o sistema racional, económico, ha logrado justificar los crímenes contra la misma humanidad. Él está
muy consciente, digamos, de que esta no es una vía, digamos, que logre pues, realizar al hombre, a liberarlo de ese absurdo, ¿verdad? Y hacerse dueño de ese mismo destino. Entonces me gusta mucho cómo también mencionas esta parte, pues, literaria, ¿no? La creación, creo que el mismo también es un ejemplo del ser que trata de liberarse de ese absurdo a través de su propia escritura, ¿verdad? De su pensamiento también filosófico y su opinión. Y digamos, en esta contradicción que de hecho es un dilema existencial en cada individuo, pues creo que es donde nos deja este autor. En la parte, digamos, de que hay una tragedia también real, digamos, que se opone a las realizaciones del individuo, sus deseos, pero también está esta parte de la posibilidad de ser feliz en medio de ese absurdo, ¿verdad? Me recuerda un poco la comedia de Monty Python, ¿verdad? Incluso tiene tienen una película, se llama El sentido de la vida, ¿verdad? Y deja un poco muy en claro de otra manera esto que está diciendo Albert Camus, que es eh, el sinsentido no deriva en una tragedia inmediata, ¿no? Sino deriva en la posibilidad de la creación libre, digamos, en este sentido de anárquico, de darle sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, me gustan esas ideas también, cómo van apareciendo a lo largo de su vida, cómo se van desarrollando también, ¿verdad? Y lo que cual explica en cierta manera también por qué existió ese conflicto entre los existencialistas en torno a Sartre y su propia obra, ¿verdad? Bien, definitivamente uno de los grandes temas de este pensador francés es precisamente el que aparece en su obra El mito de Sísifo, que hace una, una conexión con el famoso mito griego de este semidios, Sísifo. En esa obra, de alguna manera, Albert Camus resume su pensamiento filosófico. Pero para ello, Philip García nos va a exponer algunas ideas. Por favor, Philip. Para entrar también un poquito en materia del propio mito como tal, les quiero hacer una sinopsis del mito para entender, porque al final el mito, como todos los mitos griegos, tienen siempre un trasfondo, ¿verdad? Entonces, Sísifo es un personaje de la mitología griega que funda pues el reino de Corinto, uno de los más importantes de las polis griegas, ¿no? En esa historia. Muy astuto, muy sagaz este rey, y precisamente pues muy admirado por todos los de Corinto. Pero cuenta la leyenda de que él es testigo de cuando Zeus rapta a una ninfa. Y entonces pues él decide no decir nada, ¿verdad? Zeus es el rey de los meros dioses, o el dios de dioses, ¿verdad? Pero resulta que el padre de Sísifo, Asopo, era el dios de los ríos. Y entonces, con el hecho de ganar un río para su pueblo, hace el cambio de ese secreto, ¿ya? Porque precisamente la ninfa, pues ustedes sabrán, como ese elemento de los ríos, pues se podría decir que le pertenecía al papá de Sísifo. Cuando Zeus se entera, obviamente pues iracundo y con cólera, le dice a Tánatos, aquel dios de la muerte, que vaya a traer a Sísifo. Pero Sísifo bien astuto, y entonces lo que hace es invitar a cenar a Tánatos y lo encierra, ¿verdad?, en una celda. Tanto fue así de que ya no había muertos, porque Tánatos estaba encerrado. Y entonces ustedes sabrán que el famoso dios del inframundo, Ares, pues entra en cólera por el hecho de que ya no habían muertos, porque Tánatos estaba ya apresado por Sísifo. Y o sea, se ven algunas cuestiones de la audacia de Sísifo, ¿verdad? Y así hay varias tretas que hace él, el semidios, hasta que al final muere, ¿verdad? Muere, y entonces ya llega precisamente con Ares. Y ahí mismo Ares, como buen hermano de Zeus, también lo llama, ¿verdad?, para poder colocar un castigo ejemplar. Y entonces, pues como ya hemos estado escuchando, Zeus y Hades, pues nada contentos con las tretas de Sísifo, deciden imponerle un castigo. Dicho castigo consistía en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña muy empinada.
Y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería de nuevo y caería otra vez al valle. Nuevamente tenía que subirla y así por la eternidad. Entonces ya había hablado por ahí Andrea, ¿no? Era un castigo ejemplar. El hecho de realizar un trabajo tan absurdo, de estar, pues, cada vez que la piedra caía, él tenía que subirla. Entonces, ¿cómo viene bajo este mito? Ese sería el mito griego. Albert Camus lo que hace es tomar precisamente ese trabajo tan absurdo, esa existencia tan absurda del propio Sísifo, y poder establecer esa conexión con el humano del día a día de él, de Camus en su época, con el humano de pleno siglo XXI, ¿no? Con los humanos que al final manejan una existencia, como bien se dijo desde un principio, absurda, y compararla con ese trabajo tan absurdo que le queda a Sísifo. Pero anteriormente lo han dicho ahí los compañeros, al final de los finales para Sísifo el poder realizar bien su trabajo fue satisfactorio. Y entonces Camus establece en toda su obra que cuando uno llega a reflexionar sobre lo absurdo de su vida, tiene solo 3 salidas. Lo he mencionado mucho. La primera es el suicidio, la segunda es el suicidio filosófico y la tercera la aceptación, en donde nos invita a aceptar lo absurdo de nuestra existencia y poder vivirla plenamente. En el caso de Sísifo pudiéramos decir, Sísifo cuando se encuentra en la cima de la montaña, aún sabiendo que la piedra va a volver a caer, pero solo el llegar a la cima y poder observar allá arriba en la montaña, poder observar ese horizonte, ese le da satisfacción, a pesar de que sepa que tiene que volver a bajar por esa piedra. Bien pudiéramos pensar y decir, ¿qué pudiera haber pensado Sísifo cuando le tocaba volver a subir la piedra? Decir, ahora me voy por otro lado, ahora lo voy a hacer más interesante, ahora me voy a ir por este pedazo de por aquí, ahora me la voy a llevar poco a poco. Y Camus pues nos invita a eso, a saber de que si al final pues mi existencia va de levantarme a las 6 de la mañana y hacer mi rutina y regresar a las 9 de la noche y volverme a dormir y así sucesivamente, pues tomarlo bien, tomarlo con ganas, ¿no? Eso es lo bonito al final, propiamente de la misma filosofía existencialista, incluso estos filósofos vitalistas, que muchas veces se les considera como pesimistas porque como que no estuvieran contentos con la vida, pero es todo lo contrario, es identificar qué es lo que le da sentido a tu existencia. También hay un muy famoso escritor, psicólogo, Viktor Frankl, que habla mucho acerca del sentido de la vida. Observar a personas que muchas veces han perdido todo, incluso han perdido algún elemento de su misma anatomía, pero eso no les impide el poder continuar. Y entonces considero que eso es lo que nos invita Camus, compararnos con ese Sísifo que tenía una tarea tan absurda, que era un castigo, pero yo creo que al final, siendo un ser picaresco, un ser audaz, al final desafía a los dioses, porque cumple su castigo, pero de una forma satisfactoria para él, dichosa incluso, porque tenía la oportunidad de poder ver aquellos horizontes que otras personas no podían, a pesar de que estaba cumpliendo una tarea absurda. Entonces creo que esa es la idea y el mensaje, en donde a pesar de que nosotros manejemos, luego de sernos conscientes, de ser parte de esa filosofía del absurdo, indagar sobre qué le da el sabor, qué le da el sazón a nuestra propia existencia. A pesar de todo, y precisamente hoy en día, imagínense, estando en las circunstancias en que estamos, el saber de que aunque se vean y se avecinen las peores tormentas, pues al final, como dice por ahí, después de la tormenta viene la calma. Ese dicho en donde, pues, el mar más calmado nunca ha creado buenos marineros, ¿verdad? Entonces considero que la idea de seguir adelante,
y de poder darle ese sentido a nuestra existencia. A pesar de que sepamos que para muchas cosas puede ser absurda, como en el caso planteado al principio de un universo que tal vez ni nos voltea a ver, o de un ir y venir, que tampoco, una sociedad que de repente no nos voltea, pero mientras busquemos la trascendencia, creo que ahí vamos a encontrarle el sabor a nuestra propia existencia. Entonces, Camus nos invita a esto. Y pues también se les invita a ustedes a leer más de este escritor. Es muy valioso lo que dices, Philip, porque que la vida no tenga un sentido, pues no implica que no merezca la pena vivirla, ¿verdad? Camus nos dice en otra obra, Cartas a un amigo alemán, y abro comillas, sigo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior, pero también sé que este mundo algo tiene sentido y ese algo es el hombre, porque él es el único ser que exige tener sentido. Cierro comillas. Camus no era pesimista, solo nos invita a aceptar el absurdo como una respuesta para el ser humano. El sinsentido no implica que no merezca la pena vivir plenamente, realizarme en mis hobbies, practicar un deporte, leer un libro, dedicarme a lo que me apasiona tanto profesionalmente como en mi vida personal. Camus afirma que el absurdo, de este absurdismo, él mismo aprendió 3 grandes lecciones: la rebeldía, la libertad y la pasión. Vivir en uno mismo constituye un acto de rebeldía. El suicidio siempre será una alternativa muy presente, algo latente que pasará por nuestra mente por lo menos una vez en nuestra existencia. No es más sino que una aceptación de la muerte de la que no podemos escapar. Por esta razón debemos rebelarnos y es preciso vivir con libertad, valorar lo que tengo. Como dice en Sísifo también, adueñarse de nuestra propia realidad y nuestra propia existencia y así poder vivir en libertad, aunque sea una libertad absurda, pero poder ser dueños de eso, poder decidir, poder tener la valentía o poder aferrarse a lo único que puedo controlar es a reconocer el sentido que tengo y hacer de ello lo mejor que pueda, independientemente a qué me quiera dedicar o en qué quiera pasar mi tiempo, ¿verdad? La teoría del absurdo, pues, es un tema muy ambiguo en cierta manera, ya que puede interpretarse de muchas maneras y podemos extraer de él una lección o una enseñanza, pero es importante reconocer que sin ser dueños de nosotros mismos nunca podremos vivir en plenitud, y no porque no exista un sentido superior o porque no haya nada más que yo misma, no significa que me voy a limitar a vivir y pues a realizarme como persona. Hay algo que me llama la atención, bueno, algo que mencionó Andreita, era sobre la libertad y la rebeldía. Esto precisamente me hizo acordarme una frase, una serie que trata de filosofía específicamente, se llama Merli, por si alguno la ha visto, en donde precisamente abordan a Camus, pero mencionan una frase en esa serie donde dice que la libertad no pasa por elegir un camino, sino por rebelarte contra aquellos que quieran imponernos uno. Entonces, creo que esto es a lo que va el mito de Sísifo, o al menos este argumento que da Sísifo cuando lo condenan a subir la piedra una y otra vez. Sísifo se rebela contra el camino que impusieron los dioses y le busca un sentido a la condena que le dieron. Es como buscarle nosotros el sentido a esa condena de vivir prácticamente, de estar en el absurdo. Podríamos, no sé, irnos a... Si estuviéramos subiendo la piedra, podríamos irnos por otro camino, como bien decía Philip, o no sé, subir la piedra, ver el gran paisaje que hay en esa cima, y luego bajar rodando junto con la piedra, no sé, o sea, hacerlo un poco más ameno. Ese creo que es el sentido que nos quiere decir Camus que tenemos que encontrar. Aunque miremos que la vida sea absurda, no caer en la monotonía de siempre, sino que aunque estemos en una monotonía, podemos vivir desviando el camino de la piedra, no siempre subirla, sino que hay más variantes para llegar a la cima con esa piedra. Y bueno, creo que con esto termino una intervención y los invito a leer este libro de Albert Camus y también varias de sus obras donde también aborda el absurdo como En la peste o en alguna otra. Obviamente,
Este mito de Sísifo, a lo que se refiere es precisamente a ese sentido absurdo. El castigo que los dioses le imponen a Sísifo es totalmente absurdo. Subir una piedra enorme, dejarla caer y volver a hacer lo mismo eternamente. Sin embargo, Sísifo asume esa tarea absurda, la asume con plena lucidez y hasta con felicidad. Y precisamente porque la asume con lucidez y con felicidad es que vence el mismo castigo. Entonces lo que nos quiere decir ahí el autor, en este caso Albert Camus, es precisamente que la tarea del hombre es esa, ¿no? Asumir su vida, que no tiene sentido, pero que no tiene sentido, un sentido trascendental, es decir, que no tiene un sentido que le dé un Dios trascendente. Ante esa falta de Dios, lo que nos queda a nosotros los humanos es precisamente encontrar un sentido en nuestra existencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer a través de la literatura, a través del arte, a través del compromiso político, a través de las luchas comprometidas con los desposeídos, a través de la construcción de una nueva moral, ¿no? Esa es la manera en que asumimos una tarea y le damos sentido a nuestra vida. Bien, hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos a todos sus comentarios, sus opiniones, y les invitamos a leer la obra de este formidable pensador francés, Albert Camus, que, como dije al principio, es una de los intelectuales más influyentes a mediados del siglo pasado. Esperando que este programa haya sido de su interés, nos despedimos, no sin antes agradecer a las personas que hicieron este proyecto posible. En el diseño gráfico tenemos a Andrea Portillo, en edición de audio Beatriz Equén, en la dirección Philip García, como coordinación Freddy Pérez y en la producción de streaming José Chávez. Por parte de la música tenemos El Ser Absurdo y Saberlo del álbum La Muerte de los Demás, proyecto La Niquea 2021 por Santiago Jiménez. Agradecemos el apoyo del licenciado Harold Soberanis por su colaboración y orientación. Agradecemos también a las autoridades de la Facultad de Humanidades, al administrativo del Departamento de Filosofía y a su director, el licenciado David Ernesto Chacón Estrada. Las opiniones vertidas en el podcast son responsabilidad exclusiva de los comentaristas. Guatemala, octubre 2021.